21 del intermedio San Marcos corresponde trabajar resolución de triángulos oblicuángulos. A ver, vamos a trabajar con el teorema de senos o también conocida como ley de senos. Por acá tengo yo un triángulo que va a estar inscrito, ya chicos, dentro de nuestra circunferencia. Aquí está. Nuestro triángulo, centro de la circunferencia y el radio, ¿no? La rota, que va a pasar a ser nuestro circunradio. Triángulo ABC. Aquí un pequeño detalle, ¿no? Si el vértice es A, el lado opuesto vendría a ser A minúscula. Si el vértice es B, el lado opuesto sería B minúscula. Si el vértice es C, el lado opuesto sería C minúscula. ¿Qué me dice el teorema de senos? Me dice lo siguiente. El lado A está en relación al seno de su ángulo. Por ejemplo, A es al seno de A, B es al seno de B y C es al seno de C. Esta proporción la vamos a igualar a 2 veces el circunradio, ¿ok? 2 veces el radio de nuestra circunferencia. Ahora, una de las formas en las cuales podrías tú utilizar el teorema de senos puede ser de esta manera, ¿ok? Agarrando a 2. A ver, supongamos que me dan este triángulo. He dibujado un triángulo y te he colocado angulitos. ¿Puedes aplicar el teorema de senos? Claro, ¿cómo sería? Así. Ahora voy a ponerle una letra, ya vamos a ponerle así. Y voy a decir, X sería a seno de 30. Ok. Y 5 sería el seno de 37, ¿no? Esta sería una aplicación. Es decir, agarrar así. Obviamente que de acá solamente mandas a multiplicar, despejamos y calculamos el valor de X, ¿no? Ya después cuánto quedaría, serían 5 medios, a ver. Y 3 quintos, no, serían 25 sextos. Y tendrías el valor de X, ¿no? Esta sería una forma de aplicación, ¿vale? Ahora, puedes utilizarlo también despejando, o sea, mira, de esta forma. Es decir, tú puedes reemplazar el lado A en relación al circunradio y en relación al seno de tu ángulo, así. A es igual 2 veces el circunradio por el seno de A, y B igual 2 veces el circunradio por el seno de B, o C igual 2 veces el circunradio por el seno de C. Es decir, estás colocando los lados de tu triángulo en función al circunradio y en función al seno. ¿Cuál de las dos vas a utilizar? Va a depender del problema, ¿ya? Acá una pequeña observación. Antes de esto, por favor, acá otra forma de colocar el seno también es lo siguiente. El seno de A vendría a ser el lado A sobre 2 veces el circunradio. Es un pequeño despeje de lo que tenemos aquí. El seno de B sería igual al lado B sobre 2 veces el circunradio. Y el seno de C sería el lado C sobre 2 veces el circunradio. Ya, para cualquiera de las dos va a depender del problema, ¿ya? Observación, ¿cuándo voy a utilizar el teorema de senos? Vamos a utilizar el teorema de senos cuando tengamos dos lados y dos ángulos. Entre estos dos lados y entre estos dos ángulos, en uno de ellos debe estar incluida la incógnita. Como el ejemplo que te hice, ¿no? Te coloqué dos ángulos y dos lados, pero la incógnita fue calcular uno de los lados. O puede ser viceversa. Dos lados conocidos, un ángulo conocido,
y el otro ángulo que sería tu incógnita, ¿ya? Para cualquiera de los casos, para ello vamos a aplicar el teorema de senos, ¿ok? Buenos días, Jimmy. A ver, vamos con la pregunta número 1, que es justamente aplicación del teorema de senos. Ahí está. Listo. Es algo muy parecido en la parte angular al ejemplo que te coloqué a mano alzada, pero te piden calcular BC, ¿no? Te piden calcular BC, que sería esto. ¿Qué voy a decir? Voy a aplicar el teorema de senos porque tengo dos ángulos y dos lados. Diremos. Listo. Digo entonces, x más 3 es al seno de 37 grados, como el x menos 2 es al seno de 30 grados. Hago esa relación, por favor, no hay que equivocarnos, es así, ¿no? X menos 2 es al seno de 30 y x más 3 al seno de 37, de esa manera. Ahora solamente queda despejar, te va a quedar x más 3 por el 1 medio y x menos 2 por el seno de 37 grados. Este 1 medio justamente corresponde al seno de 30 grados que teníamos ya en el denominador, solamente que lo estoy reemplazando. Y espero que no se haya movido, no se ha movido. Y el seno de 37 grados que también mandamos a multiplicar al otro lado, ¿no? Y listo. Despejamos, recuerda que el pedido es BC. Lo tengo de esa forma, hago una pequeña multiplicación. Este 5 va a pasar a multiplicar acá. Te va a quedar 5 por x más 3. Y este 2 por 3, que serían 6, va a mandar a multiplicar a todo x menos 2. Operamos 5x más 15 y 6x menos 12. Para el otro lado, x igual a 27 sería entonces el valor. Pero recuerda que te piden calcular BC y el BC está dado por x menos 2. O sea, ¿qué sería cuánto? 27 menos 2 serían 25, ¿no? Y esa sería la clave de la pregunta número 1, aplicación del teorema de senos. Dos ángulos, dos lados, entre ellos incluida la incógnita, ¿no? Listo, chicos, ese sería el teorema de senos. A ver. Vamos ahora con el siguiente teorema, igual hacemos problema y vamos a terminar ello, luego hacemos problemitas que están quedando, ¿ya? A ver, vamos con el teorema de cosenos o ley de cosenos. Triángulo ABC, lado A, lado B, lado C. Ahí está. Y este es el teorema de cosenos. Ya, yo quiero que te des cuenta de esto. Yo trabajo con el lado A y yo le saco el coseno al ángulo A. Lado A y coseno al ángulo A. A ver, el teorema de cosenos me dice lo siguiente. El lado A al cuadrado va a ser igual al lado B al cuadrado más el lado C al cuadrado. Es decir, una suma de cuadrados, pero de los otros dos lados. Si yo trabajo con A cuadrado, acá vas a colocar B cuadrado más C cuadrado. Menos, acá tiene que ser resta, 2 veces el producto de B por C por el coseno del ángulo A. ¿Cómo recuerdas el teorema de cosenos? Por esto. Lado A, ángulo A. Lado B, ángulo B. Lado C, ángulo C. ¿Listo? Por ejemplo, si tú quieres aplicar el teorema de cosenos, pero utilizando el lado B sería así. B cuadrado va a ser igual a los otros dos lados, que serían A y C, pero respectivamente elevados al cuadrado, menos 2 veces el producto de ellos dos, menos 2A por C por el coseno del ángulo. ¿De quién? De B. Y ya tienes el teorema de cosenos, pero con respecto al lado B. Ahí está. Y de forma muy similar con el lado C. C cuadrado va a ser igual a los otros dos, que serían A cuadrado más B cuadrado, menos 2AB por el coseno de C. ¿Listo? Este es nuestro teorema de cosenos. Ahora, adicional a esto, siempre coloco un añadido que viene a ser justamente qué pasaría si tú sumas estas. Mira, si tú sumaras estos, va a quedar lo siguiente. A cuadrado más B cuadrado
más c cuadrado. Y acá tienes 2a cuadrado, 2b cuadrado, 2c cuadrado, así. Tienes 2a cuadrado, 2b cuadrado y 2c cuadrado. Y te va a quedar menos 2bc por el coseno de a, menos 2ac por el coseno de b, y menos 2ab por el coseno de c. Si tú despejas y todo esto te lo llevas a la izquierda, te va a quedar así. Listo, lo voy a dejar así. ¿Por qué te comento esto? Porque hay algunos problemas que te dan eso. He visto preguntas que te dan, por ejemplo, esta suma. Así tal cual, y te piden calcular a qué es igual. O viceversa, a veces te colocan esta suma, pero tú sabes, o sea, lo acabamos de demostrar, que esta suma lo podemos cambiar por esta. Ya, por favor, ya he visto preguntas en las cuales sería necesario que conozcas esto, así que por ello lo estoy sumando. Borramos. Uy, uy. A ver, vamos a ver, aquí está. Ahora, así como conocemos el teorema de cosenos de forma lineal, también puedes despejar el coseno, al igual que el seno que habíamos despejado anteriormente. Listo, el coseno de a vendría a ser esto, b cuadrado más c cuadrado menos a cuadrado sobre 2bc. El coseno de b sería a cuadrado más c cuadrado menos b cuadrado sobre 2ac. Y el coseno de c sería a cuadrado más b cuadrado menos c cuadrado sobre 2ab. ¿Es válido? Es válido. Tenemos el coseno en relación a los lados, ¿ya? Cuando aplicamos el teorema de cosenos, lo aplicamos así. A ver, acá está. Se va a utilizar cuando se tiene tres lados, A, B y C, y un ángulo. Entre estos tres lados y el ángulo, entre cualquiera de ellos se puede encontrar la incógnita. Puede ser la incógnita del lado o puede ser en todo caso la incógnita del ángulo. ¿Ok? Para cualquiera de ellos podríamos aplicar el teorema de cosenos, pero sí es indispensable tener tres lados y un ángulo. ¿Ya? Tres lados y un ángulo para hacer la aplicación del teorema de cosenos. A ver. Pregunta número 2, chicos, es justamente para hacer la aplicación del teorema de cosenos. Vamos a irnos con esa pregunta. 37, acá tengo 5. A ver, antes de continuar con la animación, ya te acabo de dibujar un triángulo conocido. Es un triángulo rectángulo de ángulo de 37 grados, que además la hipotenusa es 5, o sea que tú ya puedes ir completando, ¿no? AC es 3 y CB es 4. Y listo. Y acá está 45 grados. Te piden calcular el valor de X que se encuentra por acá. ¿Listo? Se encuentra por acá. A ver, yo tengo el triángulo rectángulo, chicos. El triángulo rectángulo ABC, que repito, es un triángulo conocido. Por lo tanto, yo puedo conocer cualquiera de los lados. Puedo conocer AC como puedo conocer BC. El AC sería ¿cuánto? Sería 3. ¿El BC cuánto sería? Sería 4. ¿Te sirve para el problema o para el desarrollo del problema? Bueno, este 4 no me sirve, ¿sí? Yo me voy por el otro triángulo, por este que está aquí. Y vamos a aplicar el teorema de coseno. A ver, así. Y ya puedo calcular el lado faltante, ¿no? En este caso, obviamente que voy a colocar x cuadrado igual. ¿Por qué? Porque recuerda que trabajas este lado con el ángulo, ¿ok? Decimos x cuadrado. Ya está, ¿ves? Hemos cambiado entonces x cuadrado igual a raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado menos 2 por raíz de 2 por 3 por el coseno de 45 grados. ¿Qué hubiese pasado si el x se hubiese encontrado acá? Supongamos que acá estuviese x y este es, no sé, pues 6, supongamos, ¿ya? ¿Cómo hubieses hecho? Lamentablemente no conocías este ángulo.
Porque recuerda que trabajas así. Y en el teorema de cosenos, voy a volver a la diapositiva, trabajamos así. Lado A con el ángulo A. Lado C con el ángulo C. Aquí está. Lado A con el ángulo A. Lado B con el ángulo B. Lado C con el ángulo C. ¿Qué pasaría, repito, si este ángulo no lo conoces? Hubieses aplicado igual el teorema de cosenos. Solamente que la incógnita estaría, mira, vamos a ponerlo, sería algo así. 6 al cuadrado igual a raíz cuadrada de 2 al cuadrado más x cuadrado. Menos 2 por raíz de 2 por x por el coseno de 45 grados. Pero igual, podemos calcular la incógnita. Va a ser un poquito tediosa la operación, pero se puede calcular. Lo ideal es como lo que nos ha tocado, ¿no? Tienes x y tienes 45 grados y lo estamos aplicando. Ya, pero si no fuera el caso, tú aplícale nada más y tendrías que hacer la operación. X cuadrado entonces igual a raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado menos 2 por raíz de 2 por 3 y por el coseno de 45 grados. A ver, raíz de 2 al cuadrado es 2, 3 al cuadrado 9, 9 más 2 serían 11. Y por acá 2 por 3, 6. Y coseno de 45 grados, 1 sobre raíz de 2, ¿no? Ahí está. Operamos, se va, y te queda 11 menos 6, que serían 5. Por lo tanto, x sería raíz cuadrada de 5. Clave, avioncito, ¿ya? Vamos ahora con el siguiente teorema. Dios mío, mi voz está, pero la siento fatal. A ver, espero que se me esté escuchando, chicos. Mi voz está muy, creo que muy suave. Bueno. Entonces tenemos el teorema de senos, teorema de cosenos, ahora vámonos con el teorema de tangentes, ¿ya? Teorema de tangentes o ley de tangentes. A ver, teorema de tangentes o ley de tangentes, chicos. A ver, tenemos triángulo ABC igual los lados en relación a los vértices A minúscula, B minúscula y C minúscula. ¿Qué me dice el teorema de tangentes? El teorema de tangentes me dice lo siguiente. La resta de dos lados es a la suma de esos lados, como la tangente de la semidiferencia de sus ángulos es a la tangente de la semisuma. Es decir, A menos B sobre A más B es igual a tangente del ángulo A menos el ángulo B sobre 2 sobre la tangente del ángulo A más el ángulo B sobre 2. ¿Ya? Igual acá, ahí está, A menos C es a más C como la tangente de A menos C entre 2. Esa es la tangente de A más C entre 2. A ver aquí igualito, ¿no? B menos C es a B más C como la tangente de B menos C entre 2 es la tangente de B más C entre 2. Listo. Ese es el teorema de tangentes. Y podemos deducir cuándo es que lo vamos a aplicar. Se va a utilizar cuando tengamos, ¿qué cosa? Dos lados y dos ángulos. Entre ellos, dos lados y dos ángulos debe estar incluida la incógnita. Puede ser la incógnita uno de los lados o puede ser la incógnita uno de los ángulos, ¿ya? Ahora, también se puede utilizar en este caso. Cuando tengas dos lados y un ángulo. Y dirás, pero Miss, ¿cómo aplicaría eso? Por ejemplo, supongamos que este es mi triángulo ABC y yo te digo, a ver, este lado vale, qué sé yo, pues vamos a ponerle 5, este lado vale 3 y te comento, ¿no? Y te digo, oye, este ángulo vale 60 grados y nada más, es lo único que te digo. Y pues, te estoy pidiendo calcular la tangente de la semisuma. Por ejemplo, ¿ya, chicos? Yo te pido calcular tangente de la semisuma. O sea, tangente B más C entre 2. Te doy como dato que el ángulo A viene a ser 60 grados, te doy como dato que el lado A viene a ser 5 y te doy como dato que el lado C viene a ser 3. Y te preguntarás, ¿cómo haces? Aplicas el teorema de tangentes. Así, chicos. ¿Listo? Hasta ahí hice el A menos C sobre el A más C. Aquí está. 5 menos 3 sobre 5 más 3. Ese es el A menos C sobre el A más C. A ver, voy a ponerle, me parece que tengo que calcular otra. Permíteme.
Sí, tendría que pedir otra cosa porque no te he colocado el lado B. Ya, vamos a ver, vamos a ver. Eso sería qué cosa, tangente de la semidiferencia sobre la tangente de la Voy a cambiarlo pedido, ¿ya? Ahí está. Y listo. Yo te pido calcular la tangente de la semidiferencia. Listo, mejor así. Listo, mejor así. Vamos a cambiarle el ángulo. Sí, porque si no, no nos va a salir. Ya lo voy a poner así por los datos, ¿vale? Ahora sí. A ver, voy a volverlo a explicar. Te he colocado dos lados, 5 y 3, y te he dado el ángulo B que es 60 grados. O sea que estoy en esta última observación. Que tienes dos lados y un ángulo viene justamente, chicos, a ser el ángulo generado por los lados. Aquí está, 3, 5 y 60 grados. Ahora, ¿qué pasa? Hay algo que nunca debemos olvidar, chicos. Es un triángulo. Por lo tanto, ¿cierto? El A más B más C es 180 grados. Es decir, si el B vale 60 grados, ¿cuánto sería el A más C? 120 grados. Entonces, justamente este de acá, esta última, aplica para el ejemplo que te estoy colocando. Que tienes dos lados y el ángulo que forman dichos lados. O sea, 3 y 5 y el ángulo generado que viene a ser 60 grados. De ello se deduce que el A más C viene a ser 120 grados porque la suma de los ángulos internos de un triángulo es de 180 grados. Por lo tanto, tú acá reemplazas nada más 5 menos 3, 2, 8. Y acá la tangente de la semidiferencia que no la conocemos, pero sí la tangente de la semisuma, ¿no? Y listo, solamente quedaría operar y dar como respuesta lo pedido, ¿vale? Y esa sería entonces la aplicación del teorema de tangentes, ¿ok? Que sería, repito, con dos lados, dos ángulos, o pueden ser dos lados y un ángulo, pero este ángulo tiene que ser aquel ángulo generado por ambos lados. Y no olvidar, pues, que la suma de los ángulos internos de un triángulo es de 180 grados, ¿vale? A ver, vamos con el ejemplo, bueno, en este caso la pregunta 3, que es para la aplicación del teorema de tangentes. A ver, dice lo siguiente, en un triángulo ABC se va a cumplir que el A más B es 74 grados y el A menos B es 53 grados. Y te piden calcular el A más B sobre A menos B. Dibujamos rápidamente, ahí está, lado A, lado B, lado C. Y digo por el teorema de tangentes. A menos B es a A más B, ¿como quién? Como la tangente de la semidiferencia es la tangente de la semisuma. Es decir, tangente de A menos B entre 2 y tangente de A más B entre 2. Solamente reemplazamos, ¿ya? A menos B es 53, entre 2 queda un ángulo conocido tangente 53 medios. Y el A más B 74 entre 2, que también queda un ángulo conocido que viene a ser 37 grados. Ahí está tangente de 53 medios que viene a ser un medio y tangente de 74 grados entre 2 que viene a ser 37. O sea, tangente de 37 grados viene a ser 3 cuartos, ¿no? Queda operar. Por acá le podemos sacar la mitad, te va a quedar 2. Y te quedaría ¿cuánto? Que la menos B es a la más B como quien 2 tercios. Pero te piden la volteada, ¿no? Entonces que volteamos nada más. Te piden el A más B sobre A menos B, o sea, la volteada. Serían 3 medios, ¿no? Y la clave pues sería clave besito. Ya chicos, aplicación del teorema de tangentes. En este caso nos habían dado tanto la suma y tanto la resta de los ángulos, ¿ya? Listo. Entonces, ese es el tercer teorema que tenemos que conocer. Vamos, teorema de senos, ya hemos hecho el teorema de cosenos y acabamos de culminar con el teorema de tangentes. Y luego nos vamos con el teorema de proyecciones. A ver, vamos con el teorema de proyecciones, o ley de proyecciones. Triángulo ABC, A, B y C. ¿Listo? Y digo lo siguiente. Este teorema es bastante peculiar por lo siguiente. Mira, tienes lado A y tienes B y tienes C como lados.
Discúlpenme, he tomado un poco de agua, chicos. A ver, como te estaba contando, este teorema de proyecciones tienes el lado A y tienes a los demás en función de los demás lados, pero la peculiaridad es esto. Por ejemplo, mira, a ver. Tienes lado B que se está multiplicando por el coseno del ángulo C. Y acá tienes lado C multiplicado por el coseno del ángulo B. O sea que por acá puedo decir, por ahí, que se están permutando, ¿no? Al lado B, ángulo C, y lado C, ángulo B. Eso es con respecto al lado A. Al igual que, por ejemplo, el lado B sería A coseno de C más C coseno de A. Ángulo, lado y lado ángulo. Por ahí se permutan, ¿no? Y el lado C sería acá, chicos, A coseno de B más B coseno de A. Este teorema de proyecciones está en relación a los lados y en relación al coseno. ¿Sí? En relación al coseno. A ver. Eso es todo, chicos. Ya, eso es todo. Vamos ahora con la aplicación. ¿Sí? Eso es lo que me interesa, que sepan aplicar el teorema de proyecciones. Repito, por favor, mira, los lados están en relación al coseno. ¿Ya? Al coseno. Por favor, vamos a la pregunta. Bueno, en este caso no hay una pregunta directa en nuestro material, sino he colocado un ejemplo. Y ahí está. En un triángulo se cumple la siguiente igualdad. Es una igualdad un poquito fea la presentación. Y te piden luego el perímetro del triángulo eso es lo que nos solicitan. Vamos a calcular el perímetro del triángulo. Esta viene a ser lo que se cumple del ejercicio o del triángulo. Lo copiamos y listo. Y empiezo a ser distributiva porque no puedo aplicar otra cosa. No hay un teorema que me permita relacionar el A más B con el coseno de C. Así que no tengo de otra que hacer distributiva. Vamos, digo A coseno de C más B coseno de C más A por coseno de B más C por coseno de B y más B por coseno de A más C por coseno de A igual a 24. Solamente se ha hecho distributivo. Y ahora, como el teorema de tangente justamente juega con cosenos, perdóname, el teorema de proyecciones juega con cosenos, puedo empezar a agrupar. Pero recuerda, por favor, que la agrupación viene a ser justamente que se permutan. Aquí, a coseno de C, voy a buscar C coseno de A, C coseno de acá. C coseno de A. A ver, aquí, B coseno de C, voy a buscar C coseno de B, C coseno de B. Y por acá vamos a colocar a la coseno de B con B coseno de A, justamente eso. ¿Y qué puedo decir? Que los puedo agrupar. Estos y estos. Agrupo entonces, vamos a colocar B coseno de C, que es justamente los de color verde, y C coseno de B. Y luego los de color amarillo y finalmente los de color celeste. ¿Ven? Los estamos agrupando para que se pueda ver muy claramente el teorema de proyecciones. Ahí está. ¿Qué puedo afirmar entonces que es esto de acá? Viene a ser A, que es justamente el lado faltante, y acá sería B, y acá sería C. O sea, el A más B más C serían 24. Recuerda que el ejemplo nos está pidiendo calcular el perímetro. El perímetro del triángulo justamente viene a ser la suma de los tres lados, por lo tanto, en este ejemplo nuestra respuesta sería 24. ¿Listo? Entonces, el teorema de proyecciones está en relación al coseno. Recordemos, el teorema de seno solamente está en relación al seno y también al circunradio. El teorema de proyecciones el teorema de cosenos en relación a los lados y en relación al coseno. El teorema de tangentes en relación a los lados y en relación a las semisuma y semidiferencia de los ángulos. ¿Ya? A ver. Y bueno, para terminar con esto, chicos, porque ya no hay más vuelta que darle, vamos a ver áreas, ¿vale? A ver. Voy a colocarte de las que son más conocidas a colocar de otras adicionales. A ver, la más conocida viene a ser esta, ¿no? Base por altura sobre 2. Esa es la área más conocida, base por altura sobre 2.
Luego está el área que trabajamos en, bueno, que trabajaste en resolución de triángulos rectángulos, que viene a ser este. Lado por lado sobre 2 por el seno del ángulo, ¿no? Ahí está. El A por C sobre 2 por el seno de B. Esa es la segunda. O sea, yo al menos espero que estas dos las conozcas al derecho y al revés. Y bueno, adicional algunas que otras que conoces pues de geometría. A ver, de esta de acá se va a desdoblar dos cositas, dos formas de calcular el área. Y te preguntarás, pero Miss, ¿de dónde va a sacarlo? Me voy a apoyar del teorema de senos, ¿ok? El teorema de senos justamente me permitía a mí calcular o despejar a los lados en relación al circunradio y en relación al seno. Así, chicos. Voy a decir, el lado A, aquí sería igual, el lado A es 2 veces el circunradio por el seno de A, y el lado B es 2 veces el circunradio por el seno de C. Y todo esto sobre 2. Y por el seno de B. Y acá solamente resta, chicos, despejar. Sí, resta despejar. Es decir, me va a quedar así, 2 y 2 se van y te va a quedar R por R, serían R cuadrado. 2 lo ponemos adelante, este 2 que está restando. ¿Listo? Y acá tienes una forma también de calcular el área. 2 veces el circunradio al cuadrado por el sen de A por el sen de B por el sen de C. Ahora, ¿hay otra forma también de calcular? Claro que sí. La otra forma de calcular también el área es agarrando al seno de B. ¿Qué puedo decir con el seno de B? El seno de B lo podemos cambiar, ¿como quién? Como el lado B sobre 2 veces el circunradio. Y te va a quedar así, A, B, C, sobre 4 sería, ¿no? 4 veces el circunradio. Y solamente despejamos. Y aquí están las dos formas. Una de las formas también de calcular área es esta. El producto de los lados sobre 2 veces el circunradio. Y la otra que viene a ser 2 veces el circunradio al cuadrado por el sen de A por el sen de B por el sen de C. Que sería una cuarta forma de calcular el área. Ambas las puedes demostrar en caso te olvidaras. ¿Ya? Todo está en relación al teorema de senos. Uno que es producto de lado sobre 4 veces el circunradio y otra que es 2 veces el circunradio al cuadrado por el producto de senos. ¿Listo? Luego está esta otra forma de calcular el área, que es el semiperímetro por el irradio. Y esta otra, ¿no? Que tú la conoces como Herón. Ahí está. Esta otra que está en relación a los irradios. ¿Y chicos? Y ahí tenemos entonces las áreas. Como mínimo, repito, como mínimo, estaría, al menos que conozcas estas de acá. Estas, a ver, otro, 6 primeras, ¿sí? Y bueno, si lo ideal es que aprendas todas, ¿no? Lo ideal es que aprendas todas. Al menos de la segunda forma de calcular el área puedes despejar las otras dos, que repito, solamente es a partir del teorema de seno, solamente despejas y obtienes las otras dos formas de calcular el área. Y con esto terminamos la teoría, chicos. Es bien cortita, solamente tienes que recordar cada teorema y cómo aplicarla. A ver, vamos a trabajar con los ejercicios. A ver, permíteme. Ya, vamos a pasar a la pregunta número 4, ya que es pregunta de eco, chicos. A ver, les voy a dar un par de minutitos para que se familiaricen con el problema, por favor. Ahí está, lo voy a dejar proyectado, por favor, un par de minutos para que lo chequeen.
A ver, chicos, por favor, revisen la pregunta 4. A ver, vamos a ver. Ya, lo vamos a resolver, ¿ya? A ver, dice lo siguiente. En un partido de fútbol, la calificación de los pases realizados se mide por Q. Vamos a resaltarlo. Esta es la que mide los pases realizados, ¿no? Pero Q está expresado ¿en qué? En porcentajes. O sea que es Q por ciento, ¿no? Ahora, este Q está en relación a 13 por la secante. Secante del ángulo teta. ¿Ya? Secante del ángulo teta. La trayectoria que sigue la pelota se inicia a partir del punto A, luego llega al punto B y termina en el punto C. Si se considera la menor apertura entre los dos lados del triángulo, formado por A, B y C, para la trayectoria me dicen que AB es 3 metros, BC es 5 metros, y la distancia entre el punto inicial al punto final es de 7 metros. O sea, hay pase de esta forma, ¿no? Doy pase desde A hasta B, luego desde B hasta C. O sea, este viene a ser mi punto inicial y este viene a ser mi punto final. Me están indicando que la distancia entre estos dos puntos viene a ser de 7 metros. ¿Cuánto le falta, chicos, a la calificación para alcanzar el valor ideal? Nos están diciendo, ¿no? Ahora, acá hay un pequeñito detalle. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Acá dice, si se considera la menor apertura, bueno, la menor abertura, discúlpenme, si se considera la menor abertura. Y yo tengo 3 lados, por ende tengo 3 ángulos, es decir, tengo 3 aberturas. El problema me dice si se considera la menor entre 2 lados del triángulo. Ese ángulo de apertura viene a ser justamente el ángulo θ. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a decir yo? A mayor lado se lo pone mayor ángulo de apertura y a menor lado se le pone menor ángulo de apertura. Por lo tanto, ese ángulo de apertura está justamente aquí. Se encuentra acá. Ya, no lo puedo colocar donde B o no lo puedo colocar donde A. Porque el problema me dice, si se considera la menor abertura entre 2 lados del triángulo. Ahí está, sería θ. Listo, entonces, ¿qué voy a aplicar? Teorema de cosenos, ¿vale? ¿Por qué aplico teorema de cosenos? Porque parte de lo pedido está en relación a la secante. Y si tengo cosenos, tengo secante. Entonces vamos a aplicar ese teorema, ¿ya? Lo pedido es Q. Recuerda que nos están pidiendo cuánto le falta de la calificación, pero recordemos que la calificación del partido está dado por Q, que está expresado en porcentajes. Y Q está dado por 13 secante de θ. O sea que para saber Q me hace falta conocer secante. Y ese es el trabajo de nosotros. Voy a decir 3 cuadrado es igual a 5 cuadrado más 7 al cuadrado menos 2 por 5 por 7 por el coseno de θ. Opero 3 al cuadrado 9, 5 al cuadrado 25, 7 al cuadrado 49 y 2 por 5 10 por 7 pues serán 70, ¿no? Para el otro lado. Y te va a quedar 49 menos 9 que serían 40 más 25, 65. Tengo 65 y tengo 70. Puedo yo sacarle quinta tranquilamente a ambos y me quedaría lo siguiente. Ya tengo el coseno, por lo tanto tengo la secante, ¿no? Ahí está. La secante, recordemos que es la volteada. Permíteme, vamos a cambiarla de color. Voy a ponerle verde. Y aquí lo reemplazamos, ¿sí? Ahí está. Se va 13, 13. Vamos a ponerle aquí.
se va 13 y 3 y te va a quedar 14. Es decir que, vamos a volver a leer ya. En un partido de fútbol, la calificación de los pases realizados es del 14%. Esa viene a ser la calificación de los pases realizados. ¿Qué te piden? ¿Cuánto le falta a la calificación para alcanzar el valor ideal? El valor ideal es que la calificación fuere del 100%, pero nuestra calificación actual es del 14%. O sea, ¿cuánto nos falta? Nos falta el 86% para llegar a la calificación ideal. Por lo tanto, esa sería nuestra respuesta. 4 sale entonces cachín. ¿Ya, chicos? ¿Alguna consulta con la pregunta número 4? ¿Algo que no se haya entendido tal vez? O vuelvo a repetir, por favor. Excelente, gracias, Michelle. Wow, chicos, abríguense, por favor, si no van a estar como yo con gripa. Ay, Diosito. A ver, vamos con la pregunta 5, ¿vale? Gracias, Jimmy, gracias. A ver, la pregunta 5 dice, ¿con qué frecuencia los topógrafos? Vamos a dibujar una vez, espérenme. Bueno, primero leemos y luego hay que dibujarlo. Y ahora sí. ¿Con qué frecuencia los topógrafos se enfrentan a obstáculos, como árboles, cuando miden los límites de un terreno? Una técnica para obtener la medición precisa es el llamado método de triangulación. Consiste en construir un triángulo alrededor del obstáculo y medir uno de sus ángulos y dos de sus lados. Determine la longitud de la línea de frontera AB y te dan por dato coseno cuadrado menos coseno igual a menos un cuarto y dato que raíz cuadrada de 183 es aproximadamente 13,52. Por favor, chicos, tómense su tiempo para revisar el problema y comprender lo que es lo que interesa. Tienen que comprender lo que te dice el texto y lo que te están pidiendo. ¿Listo? A ver, chicos, permítanme. Bueno, voy a terminar. Le falta el ángulo, falta el ángulo. Y ahora sí, la gráfica está completa y bueno, falta esta línea segmental. Listo, ahora sí está completa. A ver, por favor, revisen las 5. De ser posible, resuélvanlo. O al menos tengan una idea de lo que tienen que hacer, por favor. Los espero, les doy un par de minutos, son 32, 34, explico, ¿ya? A ver, chicos, vamos a ver, ¿ya?
Todavía queda un poquitito. Y ahora sí, listo, 34. A ver, vamos a entender lo que dice el texto. Acá me están hablando, bueno, toda esta parte de acá, hasta consiste bien en ser un poco técnico y explicativo de lo que se estaba haciendo acá, ¿no? Y bueno, dice que todo para poder medir los límites de un terreno va a consistir en construir un triángulo alrededor del obstáculo, que viene a ser esto, y medir uno de sus ángulos y dos de sus lados. Determinar la longitud de la frontera AB. Te están pidiendo prácticamente calcular todo AB. Ahora, AB está conformada por un pedazo de 18 pies, otro pedazo de 14 pies, y este otro pedazo que no lo conozco, al cual le voy a denominar X. Lo pedido entonces el problema es calcular toda esta suma de 18 pies más 14 pies más X. ¿Listo? Para poder tú calcular el valor de X, en este triángulo podemos aplicar el teorema de cosenos, ¿ya? Pero para aplicar el teorema de cosenos tenemos un inconveniente aquí. ¿Cuál es el inconveniente? Que no conocemos el coseno de teta, porque recordemos que el teorema de cosenos para este triángulo, ¿cómo sería? X cuadrado igual a 14 al cuadrado más 13 al cuadrado menos 2 por 14 por 13 por el coseno de teta. Tú no tienes el coseno de teta. Ahí va el inconveniente número 1. Entonces, si tú quieres aplicar el teorema de cosenos y conocer X, te falta el coseno de teta. ¿Y cómo calculas el coseno de teta? Acá. Aquí. Solamente hay que resolver esta de acá, por favor. Listo, chicos, desarrollamos. Por favor, tienes coseno al cuadrado menos coseno igual a menos un cuarto. Te lo traes para la izquierda, el menos un cuarto. Y te va a generar esto. Y vas a decir, parece un poquito familiar. Esto que está acá es un trinomio cuadrado perfecto. Lo voy a escribir de esta forma, ¿ya? Para que lo puedas ver. Esto es así. Coseno al cuadrado de teta menos 2 veces el producto del primero, que sería el coseno, por el segundo, que sería un medio. Y ahora sí. Ahí se ve, ¿no? Mira, tienes el un cuarto, que es justamente un medio al cuadrado, y tienes el 2 por un medio que se va y te queda solamente coseno. O sea, todo esto es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Y cómo lo vamos a escribir? Tendría que ser el primero menos el segundo, que sería el un medio, elevado al cuadrado igual a cuánto? A 0. O sea, todo esto que está acá es un trinomio cuadrado perfecto, quedándome coseno menos un medio elevado al cuadrado igual a 0. Y decimos, para que se cumpla que esto elevado al cuadrado me resulte ser 0, ¿qué tiene que pasar esto? Tiene que ser 0. Por lo tanto, el coseno menos un medio será igual a 0. Es decir, vamos a poner aquí. Para que se cumpla el coseno menos un medio tiene que ser 0, por lo tanto el coseno será un medio. Ya está. Y ya tenemos todo para calcular el valor de x, ¿cierto? Decimos por el teorema de cosenos, x al cuadrado es igual a 14 al cuadrado más 13 al cuadrado menos 2 por 14 por 13 por el coseno de teta. Coseno de teta es conocido. Operamos 14 al cuadrado 196, 13 al cuadrado 169 y 2 por 14 por 13. 14 por 13 son 182 y el coseno viene a ser un medio. Se va, obviamente, estos dos y te va a quedar lo siguiente, 196 más 169, que serían 365, menos 182 me va a resultar 183. Yo le saco la raíz y el x me sale raíz cuadrada de 183, que según el problema viene a ser aproximadamente 13,52. ¿Listo? Por lo tanto, lo pedido que es el AB, ¿cuánto sería? Sería 18 pies más 13,52 pies más 14 pies, o sea, la sumatoria sería de 45,52 pies, cuya clave sería avioncito. ¿Ya, chicos? ¿Alguna consulta con la pregunta 5?
¿Tienen alguna consulta, chicos? ¿O podemos pasar a la siguiente? A ver, por favor, revísenlo, chequenlo, tal vez algo no haya quedado claro. Y se vuelve a repetir. Muchas gracias, Francesca. Y también María. Michelle, muchas gracias. A ver, vamos con la siguiente. Hasta el momento hemos hecho 2 preguntas. Estas 2 últimas con el teorema de cosenos. A ver, vamos a dibujarlo. Un momento. Nuestra silla. Listo, listo, listo. Ya, listo. Ahora vamos a leer. ¿Qué dice? Una silla plegadiza tiene las patas formando ángulos como los que se muestran en la figura. ¿A qué distancia? X en pulgadas, ¿ok? Desde un extremo del asiento debe estar el cruce de las patas, que son las barras metálicas. ¿Y cuál es el valor aproximado del ángulo θ si ABCD es un rectángulo? ¿Ya? Y te dicen que el seno de alfa medios es igual a 4 sobre raíz cuadrada de 80. Y dice que utilicemos que el seno de 53 grados es aproximadamente 0,8. Es lo que el problema nos ha dado como consideración. ¿Listo? A ver. Primero vayamos a entender. El problema nos está pidiendo calcular el valor de X, que viene a ser la distancia, que es justamente desde aquí hasta uno de los extremos, ¿no? Y el ángulo aproximado de θ. Por favor, chicos, revísenlo a ver si por ahí lo pueden sacar. Por favor, no hay que olvidar que el problema dice que utilicemos que el seno de 53 es 0,8. Ya, los espero, chicos, 2 minutos, por favor, para que lo revisen, 2 minutos.
A ver, vamos a revisarlo ya, chicos. A ver, ¿qué dice la pregunta? Espero que lo hayan leído y se hayan empapado un poquito más con la pregunta. A ver, como les estaba contando, nos piden calcular el valor de X y el valor aproximado del ángulo θ. A ver, y bueno, el dato importante también es que se trata de un rectángulo, ¿no? ABCD es un rectángulo. Vamos a comenzar con el seno de alfa medios, que es dato del problema. Nos indica que el seno de alfa medios es igual a 4 sobre raíz cuadrada de 80, ¿vale? Y dirás, Miss, ¿de dónde vamos a sacar ello? Vamos a resolver todo lo que se pueda. Aquí está. Este raíz cuadrada de 80 lo estoy desglosando de esta manera. 16 por 5 es 80. Raíz cuadrada de 16 es 4, aquí está, por raíz cuadrada de 5. De esta manera, yo estoy logrando que solamente me quede en el denominador 1 sobre raíz cuadrada de 5. O sea, el seno de alfa medios es 1 sobre raíz cuadrada de 5. Chicos, por favor, quiero que recuerden este triángulo rectángulo, cuyo seno me resulta 1 sobre raíz cuadrada de 5. Es un triángulo conocido. Espero que lo tengan en mente y si no, igual lo vamos a dibujar, ¿vale? Este triángulo, chicos. 53 medios. 1, 2 y raíz cuadrada de 5. Ahí está. Seno de 53 medios, 1 sobre raíz cuadrada de 5. Seno de 53 medios, 1 sobre raíz cuadrada de 5. O sea, ¿quién es alfa medios? Yo puedo afirmar que alfa medios es ¿cuánto? 53 medios. Por tratarse del triángulo rectángulo de 53 medios, cuyo seno es 1 sobre raíz cuadrada de 5. Por lo tanto, alfa medios, 53 medios. Listo. ¿Cuánto saco yo que el valor de alfa sería cuánto? De 53 grados. O sea, es conocido el valor de alfa. Alfa 53. Acá también 53, ¿no? Ya tenemos entonces, me parece, el ángulo θ, que sería de cuánto? De 74 grados. Yo ya conozco el ángulo, que es lo que te estaban pidiendo en la pregunta. Vamos a ver nuestras claves. Y dos de ellas, la clave B y la clave C, tienen como respuesta ángulo de 74 grados. ¿Listo? Ya tenemos θ, que es 74 grados, chicos. Se trata de un triángulo, así que θ ya lo conocemos. Me hace falta conocer X. ¿Sí? Me hace falta conocer X. ¿Qué vamos a decir, chicos? Se trata de un rectángulo. ¿Qué pasa con las diagonales? Se bisecan. Recordemos que en un rectángulo las triángulos se van a bisecar. Por lo tanto, si esto es X, esto también es X. ¿Alfa cuánto era? 53. Este también es 53. Ya que hemos determinado que alfa es 53. Por Z de zorro, chicos. Z de zorro, alfa viene por acá como 53. Las diagonales se bisecan, por lo tanto, esto es X y esto es X. ¿Esto cuánto vale? 17 pulgadas. Y por favor, acá. Aquí, aquí, aquí. Listo, chicos. A ver, tengo yo hipotenusa 2x y tengo cateto puesto 17. ¿Qué puedo decir? Que 2x es igual a 17 cosecante de 53 grados. ¿Mis qué he hecho? Resolución de triángulos rectángulos. 2x igual a 17 cosecante de 53 grados. Tal vez alguno diga, Miss, si yo no quiero aplicar ello, le hubieras calculado el seno. Decir, seno de 53 grados, cateto puesto 17 sobre hipotenusa 2x. Es lo mismo. Ya es lo mismo. Ahora solamente toca despejar 2x igual a 17 por la cosecante de 53 grados. Según el problema, utilicemos esto que era 0,8, llevándolo a fracciones. Me va a resultar lo siguiente, 4/5. ¿Vale? Seno de 53 grados, 0,8, 4/5. Por lo tanto, la cosecante sería la volteada, ¿no? Que sería de 5/4. Operamos y te sale que X, ¿cuánto sería? 17 por 5 serían 85. Entre 4, pero el 2 pasa a multiplicar, serían 85 octavos. Ese 85 octavos nos sale aproximadamente 10,62
5. 10,625, ese es el valor de X. Y el valor de teta, ¿cuánto era? De 74 grados, que ya lo había mencionado hace unos minutos, ¿no? Por lo tanto, la clave acá sería la clave beso. Ya, chicos, ¿alguna consulta con esta pregunta? Tal vez no se haya entendido algo. Por favor, si no, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Me confirma, please? Listo, chicos. Entonces vamos con la siguiente, ¿ya? A ver, vamos con la siguiente. Ya, a ver, dice la siguiente, la pregunta 7. La asta de una bandera tiene una posición vertical a una ladera y que hace un ángulo de 30 grados. Aquí está. Con la horizontal. Tiene unidos dos alambres de apoyo que lo sostienen. Acá están nuestros alambres. Me dicen que el valor de A es de 15 pies. Acá están 15 pies, 15 pies. Calcule la suma de los cuadrados. Cuidado lo que te pide. Calcula la suma de los cuadrados de los números que determinan las medidas de las longitudes de los alambres. Eso es lo que nos están solicitando. Me están pidiendo calcular estas longitudes. Vamos a ponerle un momento M y vamos a llamarle E. Me están pidiendo la suma de los cuadrados. Eso es lo que nos están solicitando. M cuadrado más N cuadrado de nuestros alambres. ¿Listo? Y bueno, eso es todo. Hay dos datos importantes. Me están indicando que la bandera está de forma vertical al ala ladera, ¿verdad? Es decir, si yo trazo por aquí una, bueno, si prolongo, mejor dicho, va a cortar perpendicular, ¿ok? Ojito con eso. Y otra parte, esta línea viene a ser una línea horizontal. Es por eso que se genera el ángulo recto aquí. ¿Ya, chicos? Vamos, por favor, chequenlo. Dato del problema es que esto es 15 y esto es 15 y esta de acá, repito, es vertical. Y la asta, bueno, tiene una medida de 30 pies. A ver, vamos, revísenlo. Par de minutos, chicos.
A ver, vamos a resolverlo, ¿vale? A ver, nos están pidiendo, repito, estos alambres, ¿no? Que la suma de cuadrados es lo que nos solicitan. A ver, vamos a llamarle X y le vamos a llamar Y. Como el problema me está diciendo que el asta de la bandera tiene una posición vertical, les estaba comentando que si yo prolongo esto, va a cortar perpendicularmente a la línea horizontal, ¿no? Que está por aquí. Por lo tanto, acá se ha generado un triángulo rectángulo conocido. Ahí está, sería 60 grados, opuestos por el vértice 60 grados. Quitamos esto, por favor, no olvides que esto ¿cuánto medía? 30, ya no lo olvides, chicos, lo estoy poniendo por acá. 30 pies, eso está todo el problema. Eso vale 30 pies. Según todo el problema, el valor de A, ¿cuánto es? De 15 pies, ¿no? Aquí también. Y se ha generado en este triángulo el valor de X, 15 y de 30 y del ángulo de 60 grados. ¿Qué puedo aplicar acá? Teorema de cosenos para poder calcular X. Voy a decir, discúlpenme, X cuadrado igual a 15 al cuadrado más 30 al cuadrado menos 2 por 5 por 30 por el coseno de 60 grados, que es un medio. Aquí está, voy a resaltarlo de otro color, ¿vale? Este un medio corresponde al seno de 60 grados, que ya lo he reemplazado de forma directa. X cuadrado, 15 al cuadrado, 30 al cuadrado, y acá operamos. Este 2 se va a ir con este, ¿no? Y te va a quedar 15 por 30. Recuerda que te están pidiendo suma de cuadrados, o sea, en este caso me estarían pidiendo calcular X cuadrado más Y cuadrado. Eso es lo que quiere. Voy a dejarlo así, y ahora voy a trabajar en el otro triángulo. ¿Cuánto sería este ángulo? Sería el suplemento, ¿no? 60 grados, este ángulo sería 120 grados. Igual, el valor de A es de 15 pies y nuevamente trabajamos en ese triángulo y aplico el teorema de cosenos. Voy a decir Y cuadrado igual a, bueno, en este caso 15 al cuadrado, más 30 al cuadrado, menos 2 por 5 por 30, por el coseno de 120 grados. Y dirás, si el coseno de 120 grados, ¿cuánto es? El coseno de 120 grados es menos un medio. ¿Ok? No olvides, por favor, que se cumple lo siguiente. Bueno, tengamos dos ángulos que sumen 180 grados. Bueno, voy a poner otra letra. Se cumple esto, ¿no? Ahí está. Es decir, si el coseno de 60 grados es un medio, ¿cuánto sería el otro? Menos un medio, ¿no? Sería de esa manera, ¿no? Coseno de 60 grados un medio, por lo tanto el coseno de 120 grados menos un medio. A ver, operamos, reducimos solamente poquito. Ahí está. Y nos piden la suma, ¿no? Voy a sumar. Eso es porque el problema te pide la suma. Ahí está. Y me quedaría lo siguiente, ¿no? Esto de acá se va con esto de aquí. Y te quedaría 15 al cuadrado más 15 al cuadrado, 2 veces 15 al cuadrado, y 30 al cuadrado más 30 al cuadrado, 2 veces 30 al cuadrado. Operamos 15 al cuadrado, bueno, es conocido, ¿no? 15 al cuadrado, que serían ¿cuántos? Serían 225. Y, y más 900, ¿no? Que sería el otro. Y esto lo multiplicamos por 2, te va a salir lo siguiente. 2250 pies sería la respuesta, ¿vale? Nuestra clave entonces sería clave D. Ya chicos, ¿alguna consulta con la pregunta 7? Otra vez hemos aplicado teorema de cosenos, ¿ok? Otra vez aplicamos teorema de cosenos. ¿Alguna duda para hacerlo a 8, chicos?
Gracias, Michelle, gracias, gracias. Ya, vamos a pasar con la pregunta 8. Ya, vamos a pasar con la 8. Ya, a ver, dice lo siguiente. Un topógrafo, al tomar las medidas de un terreno triangular ABC, obtiene la siguiente relación, que B es AC como 1 es A2. Luego el topógrafo afirma que dicho triángulo es. Y vamos a checar las claves. En la pregunta 8, nuestra clave es isósceles con un ángulo obtuso, es un triángulo rectángulo, es un triángulo acutángulo y escaleno, y es un escaleno con un ángulo obtuso. Hay distintas opciones. Para determinar el tipo de triángulo con el que estamos trabajando, tendríamos que saber, bueno, la relación de los lados e incluso también la relación de los ángulos, ¿verdad? Tendríamos que ver ello para poder afirmar si es acutángulo, que ya sabemos que son aquellos triángulos con ángulos agudos, por ahí obtusos, o tal vez me parece solamente utilizan esos, ¿no? Ángulo obtuso, ángulo, bueno, acutángulo, rectángulo, isósceles y escaleno por ahí. Bueno, para ello necesito, repito, saber la relación de los lados y de los ángulos, ¿vale? ¿Y qué voy a aplicar? Voy a aplicar, chicos, lo siguiente. Vamos a aplicar teorema de senos. A ver, ¿este ángulo cuánto sería? Sería 180 grados menos 3 teta, ¿verdad? Porque la suma de los ángulos internos de un triángulo son de 180 grados. Por lo tanto, este será 180 grados menos 3 teta. Voy a decir, lado B es al seno de teta, como el lado C es al seno de 180 grados menos 3 teta. Y dirá, Miss, ¿pero por qué agarra esos lados? Porque dato del problema es que B es a C como 1 es a 2 y justamente me voy a apoyar de ello. Ahí está. ¿Qué hice? Este seno de 180 grados menos teta, le apliqué reducción al primer cuadrante, ¿vale? Ahí está, le estoy cambiando el color, ¿vale? Seno de 180 grados menos 3 teta sería seno en segundo cuadrante positivo. Por utilizar 180 mi razón se mantiene. O sea, te va a quedar seno de 3 teta. Y el seno de teta lo mantengo como denominador y el b va a pasar a dividir, ¿no? Estoy haciendo una pequeña cambio. Se va para allá y se va para acá. Por lo tanto, según dato del problema, b es a c como 1 es a 2. O sea, la volteada c es a b como 2 es a 1. O sea, es conocido esto. Esto vendría a ser 2. Vamos a ponerle también otro color. Vamos a ponerle verde. Y ya sabes, c entre b sería 2, ¿no? Y te preguntarás, ¿y Miss, de dónde has sacado eso que está en la parte de la izquierda, esta relación? Esto corresponde a triple, chicos. Es una identidad trigonométrica del ángulo triple. ¿Sí? Se va a cumplir que el seno del triple teta es al seno de teta. Y esto va a ser igual a 2 coseno del doble más 1. No sé si lo tienes. Imagino que sí. Pero por si acaso lo voy a pegar, ¿ya? Un ratito. A ver, ¿dónde están triple, 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 triple? No sé si llegaron a ver triple, no estoy segura. Pero lo voy a pegar. Aquí está. Al menos estas dos sí las tenemos que manejar, ¿vale? Ahí está. Listo, ahí las tienes. Seno de 3x sobre seno de x es igual a 2 coseno de 2x más 1. Ya cuando es coseno del triple sobre coseno del simple es 2 coseno del doble menos 1. Voy a quitarlo. Ya está, solamente aplicamos triple, entonces ya se ha reducido. Voy a tratar de modificar el color. Un momento, por favor. Vamos a ponerle un color completo ya. A toda esta fracción le voy a poner morado, que según identidad, pues viene a ser 2 coseno del doble más 1. ¿Listo? De ello despejando, esta va a pasar a restar y me va a quedar que 2 coseno del doble es igual a 1. Es decir, coseno del doble igual a 1 medio. ¿Listo? Ese es nuestro dato entonces. A ver.
El ángulo 2θ, chicos, el ángulo 2θ puede encontrarse de donde... Mejor lo analicemos así. Coseno de quién me daría 1/2, chicos. Mis puede ser coseno de 60 grados. O la otra posibilidad es que fuera coseno de quién. Coseno de... ¿Cuánto sería? 300 grados, ¿verdad? En cuarto cuadrante, recordando un poco de ecuaciones trigonométricas. Coseno igual a 1/2, coseno de 60 grados o coseno de 300 grados. Pero claramente, al tratarse de un ángulo que es parte de un triángulo, no puede ser mayor a 180 grados. O sea, la segunda posibilidad queda descartada. Repito, este ángulo puede ser 60 grados o puede ser 300 grados. ¿Ya? Pero 2θ está apareciendo como ángulo de un triángulo. Por lo tanto, tiene que ser mayor a 0, pero menor a 180 grados. Entonces no puede ser esta. Claro. La única posibilidad es que fuere 60 grados. Es decir, que 2θ como es agudo. Va de 0 a 90 grados. Repito, la única posibilidad sería que fuere 60 grados porque se trata del coseno. Y coseno es posi en primero y en cuarta cuadrante. En primero, 60 grados. Y en tercero, perdón, en cuarto cuadrante, 300 grados. No puedo estar como 300 grados porque 2θ es ángulo interior de un triángulo. Entonces, la única posibilidad es que 2θ tome 60 grados. En otras palabras, que 2θ sea un ángulo agudo, ¿verdad? Que 2θ sea un ángulo agudo, que 2θ sea 60 grados. Por lo tanto, el valor de θ, ¿cuánto sería? 30 grados. Si este es 30 grados, a ver, acá serían 60 grados. Acá serían 30 grados. ¿Y qué tipo de triángulo es, chicos? Claramente es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Es un triángulo rectángulo, o sea, nuestra clave sería beso. Es un triángulo rectángulo. Y chicos, ¿alguna consulta con la pregunta número 8? Voy a activarles el examen, chicos. ¿Alguna consulta que tuviesen para repetirlo? ¿Algo, por favor? ¿Todo bien? A ver, voy a compartirles por acá el examen. Ay, no pego. A ver, por favor, ¿alguna consulta para detener la grabación y puedan desarrollar su examen? A ver, voy a cerrar esto. Y esto no. Cerrar. ¿Qué fue? No agarra el formulario, parece. ¿Sí pueden abrir el examen, chicos? Configuración. Y la fecha, qué raro. Oh, raro. Sí pueden abrirlo, ¿no? Porque a mí no me deja abrir el examen.